Rayos X son una radiación electromagnética penetrante e ionizante cuya longitud de onda es menor que de la luz visible. Cátodo, filamento de wolframio, fuente de electrones. Ánodo, material Z elevado en donde impactan los electrones y se produce la emisión de rayos X. Efecto talón. Los rayos X que se emiten por el lado del ánodo serán atenuados en mayor medida por las áreas anatómicas del paciente y llegarán con más dificultad a la placa radiográfica. Cristal Pyrex es un vidrio borosilicato templado de calidad superior y con excelente resistencia a los golpes mecánicos. Radiación característica. Del 15 al 25% de la radiación que se produce cuando los electrones penetran en el interior del átomo del blanco, siendo capaz de alcanzar las capas más próximas al núcleo. Allí impacta contra un electrón arrancándolo de su órbita y expulsándolo del átomo. Dispersión coherente. Se da con fotones de energía menor a 10 kilovoltios. Al incidir el fotón sobre el átomo diana, produce un estado de excitación en él. El átomo libera este exceso de energía para volver a su estado inicial. Efecto Compton. Los fotones de niveles de energía de un rango diagnóstico pueden interactuar con los electrones de las capas externas, arrancándolos, provocando la ionización del átomo y alterando la dirección de propagación del fotón incidente. Fotoelectrón, electrón emitido por efecto fotoeléctrico. Calidad radiográfica es la fidelidad con la que aparecen en la radiografía las estructuras anatómicas con una finalidad diagnóstica. Densidad está relacionada con el ennegrecimiento de la radiografía. Contraste es la diferencia de densidades entre estructuras adyacentes. Determina la escala de grises de la radiografía. Detalle es la capacidad de apreciar las pequeñas estructuras en la radiografía. Colimador determina en qué área se va a iluminar con un haz. Banda de valencia está formada por los electrones de las capas de valencia de los átomos, los que permiten la unión de los átomos en el material. Banda de conducción está formada por los electrones que quedan libres, responsables de conducir corriente eléctrica, convierten el material en conductor. Imagen latente, cuando los electrones quedan retenidos en la zona por debajo de la banda de conducción con una vida media de días. Chasis, estructura rígida de forma similar a un libro, en cuyo interior va una película radiográfica junto con las pantallas de refuerzo. Fotomultiplicador, capta la luz emitida y la amplía. Conversor analítico digital, cuantifica la señal que permitirá transformarla en un nivel de grises. Yoduro de cesio, en los paneles de silicio amorfo se utiliza como detector una lámina fluorescente de yoduro de cesio. Se emplean para intensificar de imagen en pantallas de refuerzo. TFT es un tipo especial de transistor de efecto campo construido depositando finas películas sobre contados metálicos, capa activa semiconductora y capa dieléctrica. Flat panel tiene como objetivo la obtención de imágenes radiológicas con paneles planos. Es un proceso de digitalización desde que se captura la imagen sin usar pasos intermedios. El propio lector digitaliza la imagen. Resolución espacial es la capacidad de diferenciar estructuras pequeñas muy próximas. Sensor CCD es el dispositivo que capta las imágenes en las cámaras y las videocámaras digitales actuales. Es un circuito integrado que contiene en una cara una matriz de elementos sensibles a la luz visible. Sensor CMOS. En este la información de cada una de las celdas es enviada a través del chip hacia una de las esquinas, así sucesivamente. Hay un convertidor analógico a digital, traduce el valor de cada una de las celdas. Responsividad es el nivel de señal que es capaz de ofrecer el sensor por cada unidad de energía incidente. Rango dinámico. En este aspecto, CCD supera a CMOS. ¿Qué son los rayos X? Los podemos definir como una radiación electromagnética ionizante y penetrante cuya longitud de onda es menor que la luz visible. Los rayos X es producida al bombear un blanco con electrones de muy alta velocidad. Fueron descubiertos por el físico alemán Wilhelm Conrad Roentgen en 1895. Emiten fluorescencia los rayos X y son una radiación invisible más penetrante que la luz ultravioleta. Vale. La longitud de onda de los rayos X va desde los 10 nm hasta el 0,001 nm. Cuanto menor es la longitud de onda, mayor es la frecuencia y mayor es su capacidad de penetración a través de los tejidos.
Diferenciamos entre rayos X blandos y rayos X duros. Los blandos tienen mayor longitud de onda y los duros menor longitud de onda. Los rayos X se crean a raíz de las transiciones de los electrones. Los rayos X se producen siempre que se bombardea un blanco con electrones de alta velocidad. El tubo de rayos X está compuesto por el cátodo, un filamento de wolframio, que es la fuente de los electrones, que crea un efecto termoiónico, lo explicaré después. Polo negativo del tubo. En el ánodo puede ser estacionario o rotatorio. El material Z, o sea el número atómico elevado en donde impactan los electrones y se produce la emisión de rayos X. Polo positivo del tubo. Carcasa protectora, sistema de refrigeración, colimadores, filtros, etc. El cátodo está formado por un filamento incandescente que es el encargado de emitir los electrones. Emisión termoiónica. El filamento se calienta y se vuelve incandescente y emite electrones. Circuitos eléctricos, encargados de calentar los filamentos. Estos se encuentran en el cátodo. ¿Y cómo se calientan? Gracias a la corriente externa, que se mide en miliamperios y determina la cantidad de electrones que se van a generar. Si aplicamos más miliamperios, se generará mayor cantidad de electrones. En el cátodo está formado por un filamento incandescente que es el encargado de emitir electrones. Emisión termoiónica. El filamento se calienta y se vuelve incandescente. En el cátodo, en los filamentos, podemos ver el grueso y el fino. El grueso se utiliza para corrientes mayores, pero la imagen es de peor resolución. En el fino se utiliza para corrientes menores, pero las imágenes son de mayor resolución. Y solo se pueden utilizar en valores bajos a 300 mA. En cambio, en el grueso es para mayores de mA o para más de 400 mA. La selección de uno u otro se realiza al seleccionar los miliamperios que se van a emplear en la técnica radiológica. Focalizar los electrones del cátodo es esencial, por eso se utilizan cúpulas enfocadoras para dirigir bien el haz de los electrones y se crea vacío total dentro del tubo de rayos X. En el ánodo blanco es la región donde los electrones chocan, en una zona que se llama punto focal. El tamaño y la forma del punto focal están determinados por la forma y el tamaño de la copa focalizadora y el diámetro y longitud del filamento. A mayor kilovoltios, mayor velocidad de los electrones y se obtendrán rayos X de mayor energía y serán más penetrantes. Para tener una mayor eficacia en la producción de rayos X, es preciso que el material que constituya el blanco sea wolframio, rodio, renio, para que tenga un alto número másico o un alto punto de fusión. En el ánodo, el 99% de energía se pierde en forma de calor. Por eso, para que no se extienda, se utiliza tubos con agua o aceite para disipar el calor, con un tubo de conductor del calor que lo extienda afuera. El calor debe ser eliminado del punto focal. La angulación del ánodo. Se solventó angulando el blanco. Y en consecuencia desafortunada de la angulación del blanco es lo que se conoce como efecto anódico o efecto talón. Angulación del ánodo. Al inclinar el ánodo aumentamos el tamaño del punto focal, útil para absorber el calor, pero manteniendo el área efectiva o el punto focal efectivo. El efecto talón se encuentra en el ánodo. Este efecto hace referencia a que los rayos X emitidos desde la profundidad del blanco hacia el lado del ánodo deben atravesar un grosor mayor del material del blanco que los rayos X emitidos en dirección del cátodo, produciendo una diferencia en la intensidad de rayos X que puede variar hasta un 45%.
Los rayos X que se emiten por un lado del ánodo serán atenuados en mayor medida por las áreas anatómicas del paciente y llegarán con más dificultad a la placa radiográfica. Rotación del ánodo. Con la angulación del blanco no se consigue aliviar del todo la eliminación del calor producido, por eso se introdujo el ánodo giratorio. Al girar el ánodo se consigue que el área efectiva del impacto sea mayor, ya no es una zona puntual, sino que al girar el ánodo, ésta se convierte en una corona circular. Con ello conseguimos disipar más el calor. En los tubos modernos, la velocidad de giro del ánodo varía entre 3.400 y 10.000 RPM. Vale. Hay 3 tipos de radiación de formación de los rayos X. Como consecuencia del impacto de los electrones contra el ánodo se producen 3 fenómenos. 99% corresponde con la producción del calor y el 1 restante con los rayos X. 1. Radiación característica. 2. Radiación de frenado. Y 3. Calor. En la formación de los rayos X, vale. El calor se usa aire, agua y aceite para disiparlo, pero es más efectivo el aceite. Interacción de los rayos X con la materia. Los rayos X interaccionan con la materia produciendo una serie de efectos distintos: dispersión coherente o Thomson, efecto Compton, efecto fotoeléctrico y transmisión directa. En la dispersión coherente o Thomson es la dispersión de la radiación por parte de los tejidos del paciente. Este efecto se da en fotones de bajas energías, 10 keV. Es el resultado de la interacción, es un cambio de dirección de la propagación del fotón, manteniendo la misma I. Tiene muy poca importancia en el radiodiagnóstico, Sí van a contribuir a velar la película. En el efecto Compton es la dispersión de la radiación por parte de los tejidos del paciente. Este efecto se da en fotones de energías altas e intermedias. En este caso se vuelve a producir una dispersión del fotón incidente, pero produciendo una ionización en el átomo. El resultado de la interacción es un cambio de dirección de la propagación del fotón, provocando un cambio en la I. El efecto fotoeléctrico es la absorción de la radiación por parte de los tejidos del paciente. Se da en fotones de energías bajas o intermedias. En este caso también se produce una ionización, pero consumiendo por completo el total de la energía del fotón. En la transmisión directa es sin interacción con los tejidos del paciente. Vale. Factores que influyen en la calidad de la imagen radiográfica. Criterios de calidad de la imagen radiográfica: densidad, contraste, detalle, distorsión u otros. ¿De qué dependerá la calidad resultante de la imagen? Del posicionamiento del paciente, el equipo y las características del haz de radiación. El técnico, por los criterios. Vale. La densidad radiológica se relaciona con el ennegrecimiento de la radiografía. Si está más oscura, la radiografía está sobreexpuesta o dura, porque han atravesado demasiados rayos X al paciente y han llegado en exceso a la placa. Vemos con claridad cuerpos vertebrales, pero vemos con poca calidad estructuras vasculares o lesiones tumorales. Si está más blanca, la radiografía está subexpuesta o blanda.
¿Por qué? Porque el paciente ha absorbido demasiada radiación y han llegado pocos rayos X a la placa. Vemos poca claridad, cuerpos vertebrales y vasos pulmonares. Para corregir la densidad depende directamente con la cantidad de rayos X que inciden. Por eso dependerá de factores como miliamperios y la distancia foco-película. A mayor miliamperios aplicados sobre el cátodo, mayor producción de electrones y por tanto mayor producción de rayos X. A mayor tiempo de exposición se generarán mayor cantidad de rayos X. Por eso se garantiza la calidad de la imagen. Por eso para garantizar la calidad de la imagen se disminuirán los miliamperios. Vale. Si la radiografía está blanda o subexpuesta, deberíamos incrementar el valor de miliamperios y si está dura o sobreexpuesta, deberemos disminuir el valor de miliamperios. Contraste es la capacidad de apreciar la diferencia de densidades entre estructuras adyacentes o diferencia en el ennegrecimiento de la película en distintas áreas. Determina la escala de grises de la radiografía. Corrección. Puesto que el contraste depende de la calidad de rayos X, en el haz de radiación, el parámetro que se utiliza para modificarlo serán los kilovoltios, porque al aumentar la tensión aumenta la energía de rayos X y a su vez la calidad del haz. Si bajamos los kilovoltios, aumentamos el contraste, obtendremos menos tonalidades de grises, y si aumentamos los kilovoltios, disminuimos el contraste, obtendremos más tonalidades de grises. Vale. Dependerá del tipo de la técnica radiográfica para aplicar la elección de kilovoltios. El contraste. Detalle. El detalle es la capacidad de apreciar las pequeñas estructuras en la radiografía. Conceptos importantes en el detalle. Nitidez. Capacidad de reproducir y resaltar los más mínimos detalles anatómicos. Se observan los bordes bien definidos. Visibilidad, capacidad de apreciar detalles de estructuras pequeños. Y borrosidad, reproducción defectuosa de trazos o bordes desvanecidos o confusos. Para corregirlo, se tiene en cuenta dos distancias. Distancia fuente-receptor de la imagen, DFRI, o distancia objeto con el receptor de la imagen, DORI. Corrección. Distancia fuente-receptor de la imagen, a mayor DFRI, mayor detalle. Distancia objeto-receptor de imagen, DORI, a menor DORI, mayor detalle. La distancia... Vale. El detalle... Se recomienda trabajar siempre a una distancia foco-receptor de imagen, película o detector. 1 metro en general, 1,80 m para teleradiografía y a menos de 1 metro solo para aquellos equipos diseñados para ello, mamografía, etc. La distorsión es la representación errónea del tamaño y la forma de un objeto en la radiografía. Se aplica para existir una correcta alineación entre el foco y el centro de la radiografía. Si no es así, dará lugar a una distorsión en las estructuras radiográficas a causa de la divergencia de las. Otros valores para la calidad estos factores se relacionan con los valores de exposición y son colimación. Un colimador es un sistema para homogeneizar el conjunto de rayos X. Se utiliza para obtener una imagen de una zona localizada. Espesor del paciente. Se debe estimar el grosor del paciente que deberán atravesar los rayos X, porque si no podrá
a ver una imagen subexpuesta o sobreexpuesta. Subexpuesta más blanca y sobreexpuesta más oscura. Radiación dispersa. Este factor hay que intentar reducirlo al máximo, ya que sabemos que es un efecto indeseable. Para ello podemos hacer uso de rejillas, colimadores o compresión. Las rejillas son estructuras formadas por láminas de plomo que se coloca entre el paciente y la película y reduce la radiación dispersa. Los colimadores evitan irradiar la zona no deseada y la radiación dispersa en ellas. Compresión reduce el volumen de la zona irradiada y la producción de radiación dispersa. Flat panels, selenio, detección directa, FP directo. Está compuesto por una capa de selenio amorfo, electrodos, matriz TFT y la ventaja es que no producen difusiones laterales y mayor nitidez y resolución. Inconvenientes, técnicas de borrado y no útil en imágenes dinámicas. Silicio, detección indirecta, FP indirecto, compuesto por un detector de lámina fluorescente, que es el iorudo de cesio, una capa de silicio amorfo, un transistor de TFT y las ventajas son eficiencia en captar rayos X en forma de luz y buena en imágenes dinámicas. Inconveniente, hay pasos intermedios y el fenómeno de difusión lateral. Las dos no utilizan chasis, usan mesas o murales.